Pues, Bien, entonces eh, hoy 6 de octubre del 2020 estoy con un grupo de bachillerato. Vamos a ver el tema de hoy, que tiene que ver con la actividad 7. Es comedia y drama. Comedia, drama, tragedia son subgéneros del género dramático. Entonces, nada más. Ok. Bueno, como que algunos de sus compañeros tienen problemas de conexión porque estaban, luego salieron y luego se volvieron a meter y ahorita no los veo. Bueno, a ver, para comenzar me gustaría que me dijeran qué entienden ustedes por teatro. Active alguien su micro. pues um, es un género literario y pues la- las personas que escribían este tipo de género eh, formaban una historia que estaba destinada a, pues, a representarse, mm, pues a actuarla a cierto público. Más que nada, pues eso era el objetivo. Ah, no sé hablar. Hola. Muy bien, entonces fíjense bien. En literatura, la literatura es representación de la realidad, pero nada refleja la realidad, la representa, pero no la refleja. Ahora, la literatura básicamente tiene tres grandes géneros, que son el lírico, dramático y el didáctico. Aquí estamos viendo los primeros dos, que son el lírico. Ya vimos los poemas en las clases anteriores. El jueves empezamos a ver el género dramático, que tiene que ver, como Cristina dijo, con la actuación. Alguien inventa una obra, una historia, pone personajes, pone diálogos, hace el enredo y concluye. Ahora bien, la comedia y la tragedia surgen en Grecia en el siglo V antes de Cristo, y ellos utilizaban lo que eran máscaras para sus representaciones. Esas máscaras pues ayudaban a que la persona pudiese identificar desde lejos la- las, las expresiones que tenían los personajes, porque lo hacían desde muy lejos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una escena de drama, de tragedia. Pero, por ejemplo, si esta muchacha que le está llorando aquí a este señor, supongamos que ella piense que es su papá, pero resulta que es un barrendero disfrazado de rey, entonces allí ya interviene lo que es la comedia. ¿Por qué? Porque la comedia son puros enredos. En la comedia las personas se equivocan, son torpes, te hacen reír, pero el comediante siempre sale avante, el comediante siempre triunfa. Por ejemplo, pensemos en los comediantes aquí de nuestro país, como son Cantinflas, como son Capulina, Viruta, Tintán, y más recientemente Roberto Gómez Bolaños con sus personajes que, que hacía él, como el Caquito, los Chifladitos, que son personajes que diciéndote poco, pues te dicen mucho, ¿no? Y te hacen reír. También hay otros comediantes extranjeros como Rowan Atkinson, Mr. Bean, que él también te hace reír, o más antes Charles Chaplin. En la clase anterior estaba comentando con otros de sus compañeros que todas estas son copias, ¿no? Son copias de Molière, de los personajes de Cervantes, son copias que se hacían de los comediantes de la Grecia antigua. Por ejemplo, tenemos el caso de Anabel. Anabel, que era protagonizada por Anabel Ferreira. Anabel era un personaje contrario a a lo que vemos como una actriz, porque Anabel su personaje salía, por ejemplo, ella gritando, despeinada, y, y eso hacía reír a la gente. Pues de este personaje de Anabel, aquí la tengo en pantalla, si se dan cuenta es un personaje que es un poco histérica, grita, a veces salía despeinada. De este personaje lo copia Consuelo Duval, creo que se llama.
y hace el personaje de la Nacaranda. Es una copia, pues. Pero a la vez, Anabel Ferreira es una copia de una artista norteamericana de 1940, en donde también esa artista salía gritando, despeinada, golpeaba a los hombres. Es decir, todos los personajes de comedia que vemos en la actualidad son copias de antes. Por ejemplo, Roberto Gómez Bolaños, él tiene muchos personajes, pero a la vez son copias. Por ejemplo, el Chavo del Ocho se inspira en un filósofo de la antigua Grecia que vivía en un barril. De ahí lo toma. De hecho, Chespirito, pues la música del que se llama El elefante no puede recordar, algo así, es una copia de una obra musical de Beethoven. Entonces, todos ellos van copiando, ¿no? De lo que había antes y ya le ponen el estilo propio y pues ya se, se populariza. También tenemos, por ejemplo, estos personajes de Charles Chaplin. También tenemos los personajes de Cantinflas. ¿Alguien iba a participar? Tenemos esos personajes de Cantinflas. Por ejemplo, acuérdense que de los primeros que empezó a ridiculizar a los personajes fue Cervantes. Cervantes toma a los caballeros de la Edad Media, altos, fuertes, que andaban en caballo, por eso le llaman caballeros, porque andaban en caballo, que rescatan a la doncella en castillos, luchan contra otros guerreros, etcétera. Entonces, Cervantes le da un giro e inventa el Quijote. Si los héroes de la Edad Media eran altos, jóvenes, atractivos, fuertes, ahora los personajes conservantes van a ser al revés, van a ser viejos, feos, locos, pero muy inteligentes y al final van a salir avante. Bueno, en la primera parte del Quijote, ¿no? Porque en la segunda parte ya cambia el personaje. Pero en sí, el comediante siempre se sale con la suya. Por ejemplo, en los personajes de Cantinflas, el barrendero, el profe, el cura, siempre sale avante. En el personaje, por ejemplo, del profe, ahí se queda con una muchacha guapa. En el personaje el bolero de Raquel, perdón, también. Entonces, estos personajes comediantes son lo contrario de los grandes héroes. Si aquellos eran jóvenes, estos van a ser viejos. Si aquellos eran atractivos, estos van a ser no atractivos. Pero siempre te van a hacer reír. No con payasadas, porque el comediante no dice bromas. El comediante te hace reír porque es torpe, porque hace un enredo, pero siempre te hace reír. Y uno de los personajes más difíciles de crear es el comediante. Otro personaje muy difícil de crear es el villano. Es el villano. Porque el villano no tiene que ser malo para ser el antagonista del personaje principal. No basta, por ejemplo, es que inventé un personaje que es asesino. Y ya. O sea, no basta con ello, pues. Es decir, todos los personajes tienen su peculiaridad. El personaje principal es el protagonista. El comediante es difícil también de elaborarlo y el villano también es difícil de elaborarlo. Entonces, estamos viendo aquí los orígenes de la comedia que surge en Grecia en el siglo V, como les había dicho, antes de Cristo. Proviene la palabra comos, que significa fiesta popular y bulliciosa. Aquí vienen ejemplos, vienen escritores. Luego, cuando los romanos le copian a los griegos, porque otra vez todo es copiado, los romanos le copian a los griegos. De hecho, la filosofía griega es una copia de la egipcia. Luego viene, por ejemplo, los tipos de comedia: comedia de costumbres, comedia de caracteres, comedia de enredos, sentimental, burlesca, alta comedia. La comedia de enredos es el género más popular. Su trama se basa en los malos entendidos que van complicando la situación inicial y al final, cuando todo se aclara, tiene un desenlace feliz como los caquitos, ¿sí? El personaje de, este de Roberto Gómez Bolaños, de los caquitos, del Chompiras y el otro no recuerdo cómo se llamaba, que a la vez son copia del Gordo y el Flaco, ¿no? También son una copia. Eh, Características de la comedia. Muestra los vicios y defectos humanos. Habla del engaño, el robo, la burla, la estafa. Los personajes son personas comunes y sencillas. El conflicto, que representa la parte central de la obra, es causada por el protagonista, pero una vez que se resuelve, viene un desenlace afortunado.
utiliza un lenguaje sencillo y mantiene un ritmo, ágil. A ver, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? A grandes rasgos, esa es la comedia. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces esta es la actividad que hicieron ayer, falso y verdadero. Luego vamos a ver lo que es el drama. Es también muy importante este subgénero, que igual era representado por los griegos. Aquí vemos una máscara, los griegos utilizaban máscara para que se vieran desde lejos, pues, y así tenían que ponerse la máscara y decir, ah, está triste, ah, está alegre. Y así representan la comedia riéndose y la tragedia, pues, llorando. El drama es un subgénero más actual, es propiamente el teatro francés del siglo XVIII, del siglo de las luces, después del Renacimiento. Hay diferentes tipos de dramas. Viene una obra de Las casas de muñecas de Henrik Ibsen como un ejemplo de este subgénero. Y pues vienen las diferencias, porque hay diferencias entre la comedia y el drama. ¿Cuáles son las características? Primeramente, se genera una ruptura con el clasicismo, se mezcla lo cómico con lo trágico, se habla de amor, poder, autoridad, honor, adulterio, enfermedad, justicia. Los personajes generalmente se presentan como víctimas de la fatalidad, marginados, justicieros o seres más cercanos al hombre promedio. Sus finales suelen ser tristes, aunque no trágicos. No siempre es una muerte. Y viene la clasificación del drama. Bueno, entonces fíjense bien, en la obra de Romeo y Julieta, ¿cómo se puede clasificar? ¿Como una comedia o como un drama? ¿Como una Como comedia? ¿Como una tragedia? Dígame. en sí es una Un tragedia. drama y una tragedia. Es una tragedia, ¿verdad? Porque al final, ¿cómo termina? De que la joven Julieta muere y también luego muere Romeo. Fíjense bien, hay una leyenda azteca del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl donde él va a luchar y a la muchacha le dicen que muere en combate, ella muere de la tristeza y se convierte, bueno, se queda ella tirada. Llega a Popocatépetl, agarra una antorcha y se queda ahí vigilándola y se convierte en el volcán Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Y es una tragedia. Y así hay muchas tragedias. Por ejemplo, en Chiapas hay una leyenda donde los dos enamorados, un náhuatl con otra señorita, una doncella, quiché, maya, se enamoran también, tienen su romance, pero igual a este otro maya lo mata, ella se muere de tristeza. ¿Sí? Tragedia, los amantes mueren. Y en la comedia siempre el final es feliz. ¿Por qué? Porque el comediante sale airoso, sale triunfante. Bueno, ¿algún comentario? ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿Está todo bien? Bueno, ahora entonces, ¿cuál sería la diferencia entre comedia y tragedia? ¿Cuál sería esa gran diferencia? Que creo que la comedia es hacerte reír y la tragedia es hacerte llorar. Básicamente esa sería. Muy bien, Raúl. A Los ver, enlaces que llevan. Ah, perdón. Cristina, adelante, Cristina. Ah, pobrecito Raúl, que tenga participación. Yo sé por Raúl. A ver, repítame. Vamos, yo chiqui. Bueno, a ver, voy